Buenas tardes a todos y todas. Esta vez, como todos los miércoles, pero por cuestiones de agenda, una horita antes, a las 5 de la tarde. Un gusto estar en contacto con todas y todos ustedes. Desde Finisterre, el último bondi de la realidad internacional, el programa de la política internacional de la neurona rebelde de este canal de stream militante que crece todos los días un poquito en el boca a boca, en el mensaje, en el grupo de WhatsApp, en la difusión, ¿sí? Compañera, fraterna de todos y todas ustedes. Un saludo a los conectados, a Lina Merino, a Estefa Breso, a Mary Rizzo, a Sergio Rossi desde Rosario. La verdad, una alegría inmensa estar con todos y todas ustedes, ¿sí? Muy contento, recién hablábamos con los conductores del programa, que de paso ya los pongo en escena, a Betiana y a Francisco Tupaj García, Betiana Hola, Vargas. hola. ¿Cómo andan? Muy buenas, ¿cómo andan Muy todos? bien. Aquí Muy felices, feliz. emocionados. Totalmente. Exacto, Sí, exacto. una alegría inmensa lo que recién contabas, Betty, ¿no? De amigos y amigas de Alba Movimientos, de distintos espacios que de verdad se conectan y actualizan el panorama Exacto, internacional conversando y interactuando con Finisterre. Que un poco ese es el desafío, ¿no? exacto. Es Eh, lo que les comentaba recién. Bueno, yo ahora me encuentro en Zacatecas, México. Es un estado de acá del centro norte del país, pero estuve estos últimos días atravesando todo el proceso ya de definición aquí en México, y que bueno, que ahora vamos a pasar a analizarlo y a contar en detalle qué sucedió, pero tuve la oportunidad de encontrarme con muchos compañeros y compañeras de toda la región, de toda Latinoamérica, y bueno, el placer de contarles que nos ven, nos siguen, nos acompañan cada miércoles en este programa, en este proyecto que tenemos desde la Neurona Rebelde y este programa de análisis internacional. Y sí, compañeros de Alba Movimiento, compañeros de Colombia Humana, compañeros, bueno, de diferentes partes, por ejemplo, compañeros de Honduras, compañeros bueno, de acá de México, ¿no? De raíz, o sea, de muchísimos proyectos de comunicación política, comunicación popular, pero también de esto, militantes, dirigentes de Ecuador, diputados, diputadas bueno, que nos siguen, nos acompañan porque de alguna manera también este es un espacio de construcción desde la militancia. Entonces, no es un espacio periodístico, no es un espacio solamente informativo, descriptivo de la realidad, sino que también intentamos, desde procesos de formación política, poder entender, ordenar la realidad desde algunos marcos teóricos y bueno, eso está ayudando muchísimo, eso es lo que nos transmiten. Así que un placer, realmente. qué alegría. Totalmente. Sí, Un saludo a toda nuestra audiencia que va aumentando, que va creciendo y que justamente va siendo parte de un debate y de construir desde esta nuestra generación que atraviesa tantos cambios políticos, ideológicos y también tecnológicos. Y bueno, tratar de desde ahí dar nuestro aporte, creo que es una de las principales tareas de Finisterre. Así que un saludo nuevamente a toda la gente que nos escucha. Qué lindo, qué lindo. Y que a pesar de que esto es el análisis y esto es poner cabeza y estudiar, la verdad que el tema de hoy es un mimo al corazón Totalmente. tremendo. ¿Sí? En las tierras bajas del sur del continente se la está pasando mal. Hay un mal humor en la sí, calle tremenda. Se nota que el gobierno está perdiendo legitimidad, ¿no? Día a día, todos los días, con hambre, con 55% de pobreza, con 25 millones de pobres en un país de 44 millones, ¿sí? De personas pobres, con más de 8 millones de personas en la indigencia, ¿no? La verdad que preocupa, pero hoy el programa es un mimo al corazón porque vamos a analizar lo que sucedió en México. Y con un invitado además de lujo que apaña, que abraza y que abriga ese cariño y ese amor, ¿no? De un proceso que se consolidó más que nunca y que hoy empieza a marcar el rumbo
de lo que pasa en América Latina. Hoy tenemos una presidenta electa, primera presidenta electa en México, Claudia Sheinbaum, y antes de empezar con la entrevista vamos a pasar un fragmento de su discurso de Asunción, que es cierto que el silencio mediático en Argentina cayó mucho y no se escuchó cómo piensa la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ahí vamos con el video. Perdón, nos están diciendo que no se escucha el video. ¿Que no se escucha el video? A ver. Ok, Qué lástima. ok. Dame un segundito. Y estos detalles pasan, público. Sí, exactamente. El mundo del stream. Sí. El mundo del stream tiene estas volteretas. Ok, vamos de nuevo. Ahí sí nos avisan. ¿Se escucha ahora, gente? Pucha, me parece que dicen que no. No. Ok, dame un rato, esto lo voy preparando. Les propongo que vayamos haciendo una introducción a quién viene siendo Claudia Sheinbaum. Un poco cuáles han sido los resultados del día miércoles, un poco cómo hacer esto. Bien, sí, arranquemos con la entrevista para no demorarlo a Héctor también, ¿sí? Y pasamos el discurso ya con Héctor en el tapete, ¿sí? en el estudio virtual. Claudia Sheinbaum, nueva presidenta de México, electa con casi el 60% de los votos, ¿sí? Con más de 28 puntos de diferencia, si mal no me equivoco. Tenemos ahí una placa con los resultados. Sobre la segunda, Xóchitl Gálvez, y sobre el tercero, que es candidato también del Movimiento Ciudadano, ¿no? Dos opciones de derecha, una más nueva y otra más tradicional, con la unidad de los partidos institucionales, históricos, ¿no? Con el partido, el PRI, el PAN y el PRD, los tres partidos tradicionales mexicanos, ¿sí? Una Claudia Sheinbaum electa de manera contundente, ¿sí? Y que para analizar esto queríamos escucharla porque la verdad que la prensa argentina no transmitió su discurso. Vamos a Eso es increíble. Antes de darle paso al invitado, contar eso, ¿no? Que hay un proceso muy fuerte de desinformación, ¿no? En el contexto argentino. Claudia Sheinbaum, además, viene de una trayectoria ambientalista muy fuerte. Eso hoy va a marcar una agenda nueva, ¿no? Para todo México. También lo que significa ser la primera presidenta mujer de toda América del Norte. Eso no solamente para la historia de México, sino también que va a ser un indicador para seguir potenciando nuevas agendas. Y también comentarles que, bueno, o sea, como parte, digamos, de la delegación de observadores internacionales, también tuve la oportunidad de participar de los comicios. Visitamos, bueno, en mi caso me tocó visitar la alcaldía de Tlalpan en Ciudad de México, y lo que observamos fue un proceso democrático contundente, con muchísima participación. Fue realmente un domingo con toda la gente en la calle, yendo a votar, con muchísimas ganas de participar. Hay que recordar que en México las elecciones, o sea, el voto no es obligatorio.
eso también significa que es un batacazo que dio el pueblo para legitimar el proceso de la Cuarta Transformación, que es el proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador y que ahora vamos a tener la oportunidad que Claudia Sheinbaum lo continúe y lo profundice aún más. Solamente eso para agregar, Cachi. No, extraordinario. Ahí tenemos un mapa de cómo se tiñó, perdón, Betty, tenemos un pequeño mapita de cómo se tiñó de rojo México, ¿no? O sea, este es el impacto. Este es el impacto. Perfecto. Este es el mapa. Este es el mapa. Además, contarles eso, tuvimos una comisión de observadores internacionales de 1.300 personas que habla de algún modo de, digamos, si se quiere, la necesidad de que el mundo mirase México, que efectivamente iba a ser así, pero sabemos la historia de México, de todos los procesos de fraude electoral que hubo, también el miedo que teníamos en el momento cuando se contaban los votos, porque hubo una caída del sistema en un momento. Eso habla, si se quiere, de las maniobras también de ciertos sectores de la derecha mexicana, y que de algún modo es la derecha articulada a la derecha internacional y latinoamericana, ¿no? Claro. Entonces, creo que este fue un golpe para la derecha a nivel global. Exactamente, ¿no? Y en un país que, volvemos a lo mismo de siempre, segundo país en cantidad de habitantes de toda América Latina, segunda economía latinoamericana, México, país del G20, de la mesa chica de entendimiento multilateral del planeta. Lo que sucede acá impacta en toda la región, pero también impacta en Europa, también impacta sin lugar a dudas en los Estados Unidos. Esto va a dar un espaldarazo a las opciones progresistas, ¿sí? a la propia comunidad hispana y su actuación política, a la agenda progresista tan vilipendiada, por ejemplo, con el tema migratorio en los Estados Unidos, ¿no? Es, sin lugar a dudas, un resultado electoral que impacta y sacude la placa tectónica más allá, ¿no?, de México y más allá de América Latina. Si te parece, Betty, presentamos, para no extender el enigma, presentamos a nuestro invitado, al querido. Yo he tenido la oportunidad de conversar con él en Venezuela ya por el año 2019, Héctor Díaz Polanco. Héctor, ¿estás por ahí? Encantado de la vida, muy contento de la invitación, y vamos a analizar la situación con la visión de ustedes, que es muy importante en este momento. Héctor, un gustazo estar contigo. Betty, si querés presentarlo, para que sepa el público de La Neurona quién es Héctor Díaz Polanco. Exacto. Muchísimas gracias, Héctor, por estar participando. Para nuestra audiencia, Héctor Díaz Polanco es ensayista, antropólogo, sociólogo, es un académico y político mexicano, pero ha nacido en la República Dominicana. Eso es también muy, muy especial, porque en el contexto mexicano uno encuentra su hogar. Él tiene estudios de antropología también en la UNAM y en el Colegio de México, particularmente en sociología. También es parte del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores de México, es nivel 3. Actualmente se desempeña como diputado en el Congreso de la Ciudad de México, del cual presidió durante 2021 y 2022. Puedo leer una lista del CV académico y político del compañero. Él forma parte de los intelectuales que han sido los ideadores, los constructores de la Cuarta Transformación, junto con Andrés Manuel López Obrador. Así que es un placer tenerlo acá, tener esta posibilidad de analizar qué sucedió en México durante este periodo de elecciones, y también conocer, bueno, desde su punto de vista, cuáles cree que son las perspectivas, ¿no?, que vamos a tener para México y para la región. Así que un placer. Mi nombre es Betiana Vargas, y también Fran se puede presentar, creo que es importante. Sí, por favor, al maestro Héctor. No, un gustazo, muy bien, Héctor. Muy bien. Un gustazo, Héctor. Muy bien. Te voy a hacer una primera pregunta, Héctor, bien molesta.
más allá del currículum, de tu participación en la red de intelectuales en defensa de la humanidad, de estar en la génesis del movimiento, del surgimiento de Morena como expresión política, ¿no? Acompañando a Andrés Manuel López Obrador, la pregunta es muy sencilla. ¿Quién es Héctor Díaz Polanco? ¿No? Si te animás a presentarte vos mismo, ¿cómo te Sí, definirías? sí, yo pertenezco a la especie del centauro, es decir, formo parte de dos mundos simultáneos, porque en realidad yo soy originalmente un académico que estudió en los centros de formación más importantes de México, UNAM, el Colegio de México, etcétera, y que durante décadas me he dedicado a la investigación en un territorio que no es precisamente el hegemónico, es decir, el mundo de los pueblos indígenas, de las autonomías, etcétera, y por eso en esa calidad he trabajado en Bolivia, en Nicaragua, en Chile, en Colombia, etcétera, en este campo, el campo de los derechos de los pueblos indígenas y las autonomías, y he incursionado en otros campos de la teoría sociológica, de la teoría histórica, y publicado algunos libros de historia. De tal manera que yo soy uno de esos, seguramente muchos casos en América Latina que se vieron en el trance y que decidieron dar el paso, es decir, el trance de seguir en tu vida académica, que es una vida relativamente plácida, una vida muy asegurada en nuestros países, y entrar en un territorio un poco fangoso, un poco difícil, complicado y con una En el perspectiva casi barro. siempre de incógnita. Así es, que es el campo de la política, y Claro. particularmente la política partidaria. Desde luego yo nunca estuve fuera de la política mexicana. Los medios, con los periódicos es fácil rastrear y darse cuenta que por ahí andaba uno, como se dice coloquialmente, metiendo la cuchara, pero nunca militando como miembro de un partido político. El primer partido político en el que yo participo en México es el de este movimiento, esta formación, que finalmente terminó siendo partido movimiento, que es un tema muy interesante por esta nueva formulación organizativa e ideológica, y que terminó involucrado en el proceso. Yo conocí a Andrés Manuel López Obrador en Chiapas durante el proceso de las conversaciones. En un momento nos encontramos. Luego él, siendo ya presidente del PRD de entonces, ese partido que se malogró, que se echó a perder, como dice Andrés Manuel, y que en esta elección, y parece más bien una buena noticia, desaparece como partido político por sus errores y sus desviaciones. Pero mientras él fue presidente del PRD en sus mejores momentos, en varias ocasiones me invitaba a las reuniones del comité ejecutivo del partido cuando se discutían temas relativos a problemas indígenas, particularmente lo que en ese momento estaba de moda. Hablamos de 1995, el movimiento zapatista, neozapatista de Chiapas, que era un tema que estaba discutiendo permanentemente el PRD. Y luego tuvimos relaciones por amigos mutuos, como Carlos Payán, el fundador del diario La Jornada de México, etcétera, etcétera. De tal manera que me fui involucrando en el proceso. Ya en la construcción de Morena como movimiento partido, participé muy centralmente en los trabajos junto con Andrés Manuel y un grupo de intelectuales, éramos 23, que nos reuníamos muy periódicamente, casi todas las semanas, y analizábamos el país y hacíamos planes y salíamos en la defensa del petróleo, que era en ese momento el gran tema del debate y de la lucha en México. Y así fui participando, terminé siendo, cuando se eligió la dirección de Morena, el encargado de una de las tres columnas, digamos, del partido. Ya sabemos, la columna ejecutiva del Comité Ejecutivo Nacional y sus ejecutivos locales, la columna del sistema legislativo, por llamarlo así, el que toma las decisiones colectivas, que es el Consejo Nacional, y yo dirigí durante los primeros años a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es como el órgano jurisdiccional, el órgano de justicia, que vigilaba que se aplicaran los estatutos, etcétera, de tal manera que es un territorio magnífico para ser muy buenos amigos y muchísimos enemigos, que terminas toreando durante muchos años, porque yo tenía que aplicar las sanciones. Y durante 8 años fui el presidente de esa comisión,
hasta que pedí mi sustitución y se me concedió. De tal manera que tengo un trabajo en el partido desde sus inicios, conozco su dinámica y creo que, aparte de todo lo demás, una de las cosas más interesantes es analizar este fenómeno del partido movimiento a la luz de los acontecimientos actuales. Porque yo Claro. creo que si no se hubiera constituido este tipo de organización, difícilmente podríamos haber arribado a estos dos grandes momentos en el 18 y ahora en el 2024. Ese soy yo, sigo investigando. En unos días, por cierto, voy a sacar un libro, aprovecho para hacer el comercial, que se llama El tiempo en antropología e historia, que va a publicar Ah, el Fondo de Cultura Económica Qué como un lindo. breviario del fondo. De tal manera que no dejo de investigar, de escribir, etcétera, pero en esta fase he estado básicamente centrado en la tarea política. Qué excelente, Héctor, todo lo que contás, ¿no? Y qué importante ver ese fenómeno de Morena, ¿no? Partido y movimiento, a nosotros nos hace acordar la historia del Frente Amplio de Uruguay, a los argentinos también la cuestión del peronismo, que es más un movimiento que un partido político, ¿no? Y es más, incluso hasta una identidad más que un movimiento a veces, ¿no? Y en Bolivia me imagino que Claro. también con la experiencia del MAS y PCP, ¿no? Digo, más. que tienen esa raíz, ¿no? Nacional y popular, ¿no? De rebasar los límites de la cosa institucional. Y que es desde ahí donde se hace fuerte el proceso de cambio, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Y Sí. qué importante tu experiencia, ¿no? De un investigador metido en el fango de la política, ¿no? Claro, Sí, totalmente. sí, Y sí. ahí en esa característica yo creo que es muy importante lo que mencionaba el maestro Díaz Polanco, que es justamente ese camino, ese andar político que tuvo Andrés Manuel López Obrador durante muchas décadas a lo largo de diferentes provincias, municipios, intendencias de todos los Estados Unidos mexicanos, que da paso a Exacto. la primera victoria electoral en 2018, pero que no se limita solamente al liderazgo de él como una figura que anduvo, que construyó, sino que es capaz, la estructura, es capaz el movimiento político de construirse, aglutinarse y fortalecerse ahora dentro de lo que plantea Claudia Sheinbaum, ¿no? Obviamente me imagino que hay sus internas, que no todo está claro, que hay muchos desafíos, que hay propuestas a cambiar, pero lo fundamental para mí es que esta victoria inédita, por lo menos en los últimos 50 años de la democracia en México y una de las victorias más importantes a nivel continental en los últimos 20 años, es producto de eso, de un movimiento popular que se va tejiendo desde abajo y que encuentra en Morena la representación política y electoral de hacer posibles esos cambios y encuentra tanto en Andrés Manuel López Obrador como en Claudia Sheinbaum las figuras que conduzcan esa cuarta transformación. Entonces, para mí eso era muy central Ujú. de lo que iba rescatando el maestro Díaz Eh, Polanco. Y por favor, Betty, ah, continúa. sí, en función de esto que estás comentando, Fran, preguntarle al doctor qué significa el triunfo de Claudia Sheinbaum para usted y cuáles son quizás las continuidades, cuáles son las posibilidades también de revisión, tanto del proyecto de país como hacia el interior del propio partido, que usted nos pueda contar un poquito de eso que... Sí, bueno, la victoria de Claudia Sheinbaum tiene un gran número de, digamos, aristas. La primera de todas se trata de una gran revolución cultural. Esto va a provocar consecuencias tremendas en la sociedad, todas importantísimas, muy ricas, y replanteará muchos asuntos. Desde luego, replanteará y potenciará la presencia del feminismo en México, en el campo político, en el campo cultural y en la cotidianidad. Como sabemos, ambas candidatas y ahora electas, la de la presidencia, Claudia Sheinbaum, y de la ciudad, Clara Brugada, han planteado un gran proyecto, la de crear un sistema nacional de cuidados. Eso tiene potencialidades enormes, transformadoras, de carácter económico, de carácter social, de género, por supuesto, de carácter cultural.
hará, si tiene éxito, y estoy seguro de que lo va a tener con estas dos mujeres extraordinarias, tendrá un efecto enorme sobre la historia de México, sobre la sociedad mexicana, la hará una sociedad mucho más digna, más agradable de vivir, hará un reconocimiento de fondo al carácter humano, de las relaciones humanas, del cuidado por los otros, e incluso de la responsabilidad intergeneracional, que es un punto muy importante. De tal manera que hay ahí un terreno extraordinariamente novedoso, pero también es novedoso por las condiciones en que Claudia obtiene el triunfo. Se trata de un proceso en el que una organización política se mide y obtiene los resultados que ya vimos, que son espectaculares. Pero además eso implica el de prácticamente aniquilar, por el tiempo que sea posible, prácticamente aniquilar el proyecto conservador de la plataforma, la plataforma política de México. Había temores de que la derecha conservadora, pero sobre todo la ultraderecha conservadora, se podría enquistar en el proceso mexicano y eventualmente descarriar el proceso transformador. Esta elección demostró que eso era un temor totalmente infundado, que la derecha y la ultraderecha en México no tienen la menor oportunidad de continuar ellos por el camino que han trillado, desde luego. Porque otra de las cosas asombrosas es la capacidad, digamos, de negacionismo que desarrolló la derecha mexicana durante todos estos 6 años y especialmente durante el proceso electoral. Es decir, algo sorprendente, una ceguera total. Los clásicos decían que cuando los dioses querían perder a alguien, los cegaba. Pues aquí ocurrió esto con creces. La derecha no pudo ver la realidad o no quiso ver la realidad de las transformaciones que estaba sufriendo el país. Todo lo que se planteaba, algo fantástico, todo lo que se planteaba como logros posibles y que estaba a la vista de cualquier persona equilibrada, era exactamente negada por la oposición. Claro. Incluso se imputaban cosas que eran, digamos, atribuibles a ella. Voy a poner el ejemplo simple para que se entienda del vínculo con el narcotráfico. Veníamos justamente en los últimos tiempos de la noticia extraordinaria de que los gobiernos que habían precedido al gobierno de Andrés Manuel habían estado íntimamente, cercanísimamente vinculados al narcotráfico, como lo demuestra el caso de que un condenado en Estados Unidos en este momento, García Luna, por su vínculo con el narcotráfico y que fue el jefe de la seguridad nacional de los gobiernos prianistas en el país, pues eso que es atribuible a ellos empezaron a atribuirlo a la Cuarta Transformación y a su líder, Andrés Manuel, y a su candidata, Claudia Sheinbaum. Es decir, tienen ustedes ahí un ejemplo, pero que se puede multiplicar, de, digamos, inversión de la realidad. Es decir, una deformación de la realidad que implicaba una negación de ella misma. Y por tanto, negaron toda posibilidad de que les ocurriera lo que les ocurrió. Es decir, todavía no han podido acertar a saber por qué le pasó el tren que les pasó por encima el domingo pasado. Exactamente. Y siguen atribuyéndolo a cosas muy extrañas. Hay una cosa que, como por mi deformación de investigador, me llama mucho la atención, que es la creación artificial de una causa misteriosa. Porque en la ciencia eso tiene una larga historia. Refiero simplemente la teoría del flogisto. No sé si recuerdan algunos, que antes de que la química fuera fundada por Lavoisier como un campo científico, cuando se quería entender fenómenos como el de las llamas, el fuego, se decía, es que hay fuego porque se quema el flogisto. Y cuando se preguntaba qué era el flogisto, había una teoría muy extraña, rara, para dar cuenta de esta cosa que no se entendía. Finalmente, Lavoisier lo que hizo fue fundar la química estableciendo que no era flogisto, era oxígeno. Claro. ¿No? Pero bueno, en el caso de la derecha, ellos tenían sus flogistos. Le voy a poner solo un ejemplo. El flogisto del voto oculto.
Sí, Durante lo vimos. semanas y semanas insistieron en que no perdía su candidatura, que no ganaba la candidatura de Morena, de la Cuarta Transformación, que ellos tenían la mayoría de apoyo de la población. Y cuando se le preguntaban, bueno, pero es que todas las encuestas indican lo contrario. Sí, decían, pero es que las encuestas no logran captar el voto oculto. Lo vimos en redes sociales, ¿no? Porque obviamente la derecha esta que decía Betty, ¿no? La ultraderecha está articulada globalmente, ¿no? Y eso en México ni hablar. Digo, Javier Milei, antes de ser presidente, fue a México a la cumbre de la CEPAC en México, ¿no? Al capítulo hispano, latinoamericano de la CEPAC en México. Y veíamos eso y decíamos, pero ya no se creen sus propias mentiras, digamos. Hay un principio de realidad eludida, digamos, que era increíble, pero aparte ya estaban cerrando los comicios y se veía la granja de trolls planteando el voto oculto, que además era el 20% del padrón, el voto oculto, digamos, porque era la manera de romper las encuestas, era con que hubiera un 20% del padrón que estuviera oculto, que aparte nadie sabe qué significa el voto oculto. ¿No? Es una cosa en esa lógica, entonces debería haber una sorpresa y eso demostraba que todas las encuestas deberían estar mal. Ahora resultó que el expresidente del antiguo IFE, actual INE, que dirigió la institución en 2006, esa elección tan compleja en México, dice, bueno, nos equivocamos. ¿Podrías contarlo un poquito? Claro, la elección de 2006 es la elección que le roban a Andrés Manuel. Electoral. Exactamente, por menos del 1%, aproximadamente medio punto porcentual. Y él dirigió esto y cuando le preguntan sobre el resultado, él dice algo maravilloso. Él dice, le preguntan sobre el voto oculto y él dice, no, pues ya se demostró que no había un voto oculto a nuestro favor, pero sí había un voto oculto a favor de Morena. Claro. O sea, siguen en la teoría del flojisto. Siguen sin entender que no existe tal cosa que lo que los métodos 1000 veces probados, estadísticamente fundados de las encuestas establecieron, era la realidad, como se demostró prácticamente al detalle, ¿no? Que la fuerza de ellos no podía ir más allá de entre el 25 y el 30%, entre un cuarto y una tercera parte de la población. Resultó mucho menos que la tercera parte. De tal manera que ese es un factor que, digamos, habrá que seguir, digamos, hurgando porque es muy interesante. Y por otra parte, lo maravilloso de lo que acaba de pasar el domingo es que pudimos ver, digamos, en vivo un proceso de participación política popular de dimensiones fantásticas. Lo que indica que estamos caminando sobre un conjunto de mosaicos pseudo-racionales sobre lo que supuestamente constituye el proceso político. En primer lugar, uno que ya fue liquidado incluso en su intervención última por Andrés Manuel después de la elección, la cuestión de la medianía, del centro político. La idea de que el centro político es la salvación de cualquier proyecto transformador que se plantee. Incluso casi como hay que fingir, queremos ir a fondo, pero fingamos que nos vamos a quedar en la superficie. La medianía, lo que Andrés Manuel llamaba constantemente el zigzagueo en este punto intermedio de la política, y hemos demostrado nos ha demostrado el proceso popular en México que la claridad de los planteamientos, que el insistir en que el objetivo y la propuesta es transformar a la sociedad, da buenos resultados. Y el resultado es maravillosamente espectacular. Y esa es una lección extraordinaria de México. Es una lección extraordinaria de México para América Latina, para el sistema político en general, ¿no? Hay que profundizar. Para los segundos gobiernos. Exactamente. Para los segundos gobiernos, ¿no? Que en América Latina hemos tenido experiencias que, como bien dice Héctor, han tendido hacia el centrismo, digamos. No todos, porque no creo que el caso... hay casos y casos, digamos.
pero exacto. Así es. Otra enseñanza que es importantísimo subrayar, aunque en muchos sentidos parece obvio, de sentido común. Esto es la idea central de que si tienes una realización de buenos gobiernos, tendrás buenos resultados electorales. A menudo esto se olvida, se deja de lado, etc. Y entonces esto obliga a examinar por lo menos algunos elementos para que el público en general que no pudiera estar enterado lo tenga en cuenta de los extraordinarios logros que obtuvo Andrés Manuel durante estos 6 años. Porque el negacionismo de la derecha de que hablábamos era más asombroso conforme lo comparábamos con los logros que iba obteniendo el gobierno. Es decir, un gobierno que era capaz de reducir, como se vio con la última información, en 5 millones de personas la pobreza, pues eso no se puede ignorar, no se puede dejar de lado. Un gobierno que fue capaz de dar protección a prácticamente toda la población adulta mayor a partir de los 65 años, que todos tienen una pensión para que tengan una vejez maravillosa, lo cual a veces se olvida que no solo impacta positivamente a los sujetos, en este caso a los adultos mayores, sino a los sujetos y su entorno, es decir, al grupo familiar, etcétera, etcétera, lo cual tiene un impacto maravilloso en la sociedad. Pero además, el carácter justiciero que tiene esto. En segundo lugar, la posibilidad de que los jóvenes resolvieran vía el trabajo, jóvenes construyendo el futuro, así se llamaba el programa, o vía becas, la posibilidad de estudiar o trabajar sin menor sobresalto. Hago un paréntesis de unos segundos para recordar, yo vengo de una familia obrera, y en mi país de origen, República Dominicana, cuando quise ir de mi pequeño pueblo a 30 kilómetros a la ciudad capital para estudiar en la universidad, que era mi gran anhelo, pues no podía hacerlo, porque no tenía ni para el pasaje. Yo pensaba aquí en México, cuando veo a estos jóvenes ahora estudiando, otro paréntesis en el paréntesis, bajó la deserción de los jóvenes en el proceso educativo. Claro. Eso es una maravilla, eso solo serviría para justificar el sexenio, ¿no? Pero cuando los veo que pueden hacerlo, yo no tuve la oportunidad, tuve la suerte de que estalló una revolución en 1965 y ya por allí resolví el camino de mi vida, pero ¿cómo es posible que durante 36 años estuviéramos en condición de que los jóvenes que pedían ingreso a la universidad, por ejemplo, en un 90% fueran rechazados, con la idea de que no pasaban los exámenes, como es sabido, que rechazaban porque no había cupo, es decir, porque el Estado no le dedicaba suficientes recursos a la universidad para que pudieran entrar a estudiar. Eso se acabó. Ahora estamos en una nueva era para los estudiantes. Pueden estudiar, tienen una beca. Ahora en la Ciudad de México, desde prácticamente el nacimiento de los niños, que instauró Claudia Sheinbaum durante su jefatura de gobierno, y que ya dijo que la va a hacer nacional, de tal manera que todos los niños, desde prácticamente su entrada al preescolar y luego todos los jóvenes hasta la universidad tendrán oportunidad en su vida que no tuvimos nosotros los adultos que veníamos de un origen humilde. Claro. De tal manera que, bueno, puedo extenderme en todo eso, pero son datos fundamentales que le pueden permitir a la gente responderse por qué salieron todos a votar. Claro, en un hay 60%. Que se transforman. Eso es lo maravilloso. A votar. Exactamente. Yo siento que hay, profesor, usted lo que decía era muy además, por favor, sí. Además, dale, Betty. No, además una de las únicas economías que creció durante la pandemia. Claro. Eso vamos a observar otras realidades. México reconociendo que su economía prima en su economía, una economía informal, fue, o sea, una de esa situación que fue una situación que moneda está cada vez apreciándose en detrimento del dólar, ¿no? Creo que eso también es parte de a los populares.
y es un modelo de país con perspectiva, ¿no? Como usted dice, invirtiendo en educación, invirtiendo en salud, invirtiendo en ciencia y tecnología, con un proyecto, digamos, a futuro, con mayor inclusión, digamos, y ojalá que se puedan establecer estas reformas que también Andrés Manuel López Obrador intenta en este tránsito de acabar su sexenio, continuidad con Claudia Sheinbaum, con Clara Brugada. Ahora sí te dejo continuar, Fran, perdón. No, no te preocupes. Justamente mi pregunta iba por ahí, porque un poco hablando de este proceso de transformaciones que se van haciendo realidad, que han sido 6 años que han permitido mostrar que es posible un México diferente. Mi pregunta un poco para el profesor iba en torno a, bueno, se vienen otros 6 años, obviamente llenos de desafíos, sobre un avance cualitativo por parte de la gestión previa de Morena a la cabeza de AMLO. Y mi pregunta va entonces, ¿cuáles son las continuidades que se proponen para esta nueva etapa, para este segundo piso de la cuarta transformación? Y también, ¿cuáles son las diferencias? O sea, ¿cómo se da esta relación de lo que viene hablando Claudia Sheinbaum? ¿Cómo usted, como profesor, como parte de Morena, ve de cara a este nuevo sexenio las continuidades y las rupturas de esta nueva gestión? ¿Qué nos trae el ingreso de Claudia Sheinbaum en materia de transformación social, política y económica, profesor? Sí, muy bien. Si vamos a ser serios, por decirlo así, tendríamos que tomar en serio la propuesta de la construcción del segundo piso de la transformación. Es decir, no se trata de continuar, digamos, en el sentido, en las condiciones en que se desarrolló el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Dio pasos gigantescos, sobre todo sentó las bases para este segundo piso. Pero este segundo piso tiene que ser construido, es decir, tenemos que ir más allá. Andrés Manuel lo intentó incluso en gran medida durante los últimos 2 años de su sexenio, y la derecha bloqueó por completo esa posibilidad, declarando una especie de cierre de toda posibilidad de discutir modificaciones constitucionales de fondo que hicieran al país más justo, etc. Eso le va a tocar ahora a Claudia Sheinbaum. Yo creo que lo va a hacer extraordinariamente bien. Esto basándose en la idea también relativamente simple de que qué sentido tiene que la izquierda llegue al gobierno si va a seguir repitiendo los mismos procedimientos con algunas modificaciones que pueden ser plausibles, como las que ya se señalaron, que son importantes, pero que no pueda rascar, digamos, la dura capa, la dura piel del animal, del elefante reumático de que hablaba Andrés Manuel cuando se refería a estos temas. ¿Seguimos en el aire? Así que este es el momento, esta es la oportunidad, porque se ha conquistado prácticamente ya un logro extraordinario. Abrir la avenida para transitar en el plan C, es decir, la posibilidad de tener 2/3 en el Congreso para poder hacer modificaciones constitucionales que remuevan, ahora sí, esa superficie dura del conservadurismo y que podamos hacer cambios en beneficio de la sociedad. Y el primero de todos es el de que no haya bloqueos a las transformaciones que queremos realizar, particularmente por parte del Poder Judicial, que como sabemos ha estado permanentemente como el cancerbero del conservadurismo, el que cuida la puerta del infierno derechista. De tal manera que esto abre una posibilidad fantástica para el futuro y nos coloca en una trayectoria verdaderamente transformadora, es decir, de transformadora auténtica, no simplemente reproductora de lo que hemos encontrado. Y esto implica una transformación tan importante que la derecha está verdaderamente desatada, casi histérica, porque según ellos, según su visión de la democracia está en peligro porque se rompen los candados que ellos llaman contrapesos. Para ellos, la democracia es su sistema más un sistema de contrapesos por si vienen malos momentos, porque si llega alguien con intención de modificarle su
sistema democrático, político, económico, etcétera, y el establecimiento de una especie de dictadura silenciosa que ellos llaman democracia, la dictadura de un grupo que utilizaba el poder exclusivamente para su beneficio. Hay datos terribles que se han dado a conocer en los últimos tiempos, en los 36 años del neoliberalismo, pero sobre todo en los años que corren en este siglo, la concentración de la riqueza y la desigualdad se creció en México de una manera verdaderamente extraordinaria. Es un panorama verdaderamente calamitoso el que vivieron los pueblos. Solo hay que recordar que durante todo este tiempo perdió poder adquisitivo, el salario en un 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos crear nuevas condiciones de carácter económico, de carácter social, de carácter político, que permita hacer de México un país distinto en muchísimos terrenos. Y esto va a ser posible desarticulando esos contrapesos, porque la trampa aquí es que contrapesos son para el Ejecutivo, creados por ellos durante su estancia en el poder, de tal manera que cuando llegó Andrés Manuel quería hacer reformas en materia energética y había ya un órgano autónomo, un contrapeso, que le impedía avanzar en ese terreno, y así en cualquier campo. De tal manera que todo esto tiene que ser desarticulado, tiene que ser reconvertido y convertido en procesos verdaderamente democráticos, porque ellos nos toman en cuenta cuando hablan de contrapeso que Andrés Manuel no trabajó a sus anchas, porque para empezar tenía, como ya dije, el poder judicial vigilando que no fuera más allá de la rutina, sino otros poderes fácticos que hacían de contrapeso. Para empezar, los medios de comunicación. La Iglesia Católica, en algún sector de ella, etcétera, etcétera, el empresariado, etcétera, todos eran contrapesos. De tal manera que la idea de la democracia como puros contrapesos es lo que en este momento está en crisis y fue puesta en crisis justamente con la votación del domingo. Ellos ven que el mundo se les viene encima y dicen está en peligro la democracia, algunos dicen ya la democracia murió y no se dan cuenta de que lo que se está poniendo en tela de juicio y está moribundo es su idea de la democracia, que implica ningún beneficio para las mayorías ni participación política alguna de los sectores populares. Exacto. Qué importante esto que está contando Héctor. Invitamos a todas las personas a que puedan introducirse y conocer qué es el Plan C. Creo que es una de las mayores batallas que hemos tenido en estos meses y es muy importante que lo conozcamos cuáles son esas reformas que usted está diciendo, que está comentando, porque de alguna manera es lo que ahora de cara al futuro van a ser las contiendas que van a empezar a ponerse en el centro y que seguramente vamos a tener muchísimas operaciones para que eso no se lleve a cabo. Ahora, mirando, digamos, México con estas dificultades, con estas contradicciones que dice hacia el interior, mirando ahora hacia el exterior, ¿no? A ver, México, y principalmente preguntarle, ¿qué esperan ustedes con la relación de su vecino, con Estados Unidos, que, bueno, casualmente ahora este año también tenemos elecciones presidenciales en Estados Unidos que seguramente van a incidir de alguna manera? Ya vimos que a partir, digamos, de la elección de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta, Biden salió con una medida para el proceso migratorio muy fuerte, muy aguda, y creo que también eso puede ser quizás una de las posibles respuestas, ¿no?, ante este triunfo. ¿Qué se esperan de esa relación? Bueno, esperemos que siga el rumbo que logró trazarle Andrés Manuel, tanto con el presidente Trump como con el presidente Biden. Es decir, una relación de respeto mutuo, trabajar en cooperación y poner de lado la aplicación que ha hecho en otros países de América Latina y en otras regiones de usar el instrumento de las sanciones y de los castigos a otros países y no respetar la soberanía de México.
Creo que uno de los grandes éxitos de Andrés Manuel ha sido esto. Y creo que lo ha podido hacer porque logró aplicar su idea de qué era la política exterior o cómo debía ser, que promovió desde el principio en su carrera. Cuando se le preguntaba cuál iba a ser su política exterior, él decía algo un poco misterioso para la gente: la mejor política exterior es la política interior. Y lo que quería decir, según mi interpretación, es el de que no puedes procurar una buena relación exterior, unas relaciones exteriores exitosas, provechosas para el país, si no tienes una buena relación interna que te da, digamos, el apoyo, la dignidad, la fortaleza para justamente tener una relación, sobre todo cuando se trata de un país como Estados Unidos, con las características históricas que no es necesario definir acá. Es decir, se trata de una relación extraordinariamente delicada, compleja, difícil y en algún sentido peligrosa, porque de repente se vuelven sensores, como se sabe históricamente. Estados Unidos y Europa, es decir, Occidente, se han arrogado, después de la Segunda Guerra Mundial, la idea, han adoptado la peregrina idea de que ellos pueden mandar en el mundo definiendo qué es bueno, qué es malo y quién debe portarse como ellos lo desean. Y que si no, ellos tienen derecho perfectamente, sin que sea establecido en el derecho internacional, sanciones, bloqueos, golpeteos, intervenciones directas contra los demás países. Varios países hermanos están sufriendo eso. Venezuela está sancionada con cerca de un centenar de sanciones. Cuba ni se diga, hace más de 60 años con bloqueo, etc. Eso fue un amago en varios momentos en la relación de Andrés Manuel con los presidentes de Estados Unidos, pero se logró resolver, se logró solventar. Y yo creo que Claudia es una mujer extraordinariamente talentosa que va a poder, digamos, retomar esta línea y profundizarla incluso en una mejoría permanente, porque viene una nueva etapa en el asunto de las relaciones comerciales y productivas, que van a requerir mucha inteligencia, delicadeza y criterio para conducirlas. Sí, uno confía en eso, ¿no? Clarísimo. De esa magnitud. Héctor, sí, molestarte también porque al mismo tiempo que vimos como esta cuestión de la reforma judicial, la elección de los jueces por voto popular, que es, digo, solo en Bolivia eso existe, es extraordinario, cómo el mercado, ¿no? Cómo el mercado respondió con su contrapeso verdadero, ¿no? Atacando el peso mexicano, atacando las acciones de las principales empresas del país, ¿no? El otro gran tema que siempre cuando uno habla de México es ineludible es el vínculo, ¿no? ¿Cómo va a ser ese vínculo de esta cuarta transformación validada de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta, con su impronta propia, ¿no? Feminista, con su impronta de no ser un liderazgo que tiene el carisma arrollador de Andrés Manuel López Obrador? Digo, pero ¿cómo crees, Héctor, que va a ser el vínculo, ¿no? Y el manejo del tema de la violencia, del tema narco, digo, que se mete incluso, se metió en la contienda electoral con asesinatos de dirigentes políticos, con asesinatos de candidatos, con el narco atemorizando las barriadas, digo, intentando incluso cuestionar e impugnar de verdad el proceso electoral mexicano, que por suerte ha quedado relegado, digo, en un proceso realmente contundente y con una elección que es difícil de ser cuestionada por la contundencia, ¿no? Pero ¿cómo crees que va esta nueva etapa de la cuarta transformación a abordar el tema narco y el tema de la violencia, de la narcoeconomía, ¿no? ¿Cuál crees que dónde están los desafíos? ¿Qué se puede esperar en relación a ese tema? Bueno, lo que yo espero es que se hagan ajustes, sobre todo en el plano territorial, en algunas zonas del país, un ataque a la delincuencia mucho más quirúrgico,
mucho más preparados en términos, digamos, de lograr el efecto de reducir la presencia de estos grupos en el territorio nacional, pero, y esto es muy importante, manteniendo la trayectoria, el enfoque, es mejor palabra, de Andrés Manuel sobre cómo combatir la violencia. Yo creo que no debemos movernos ni un milímetro del enfoque. Es decir, el enfoque dice básicamente, este es un fenómeno complejo que amerita como punto de partida atacar las causas, Claro. porque de otra manera reproducimos el proceso de violencia en su complejidad justamente. Y esto lo ha asumido hasta donde alcancé a escucharla en varias intervenciones, lo ha acogido bien, con fortaleza Claudia, y creo que lo va a aplicar, y que esto va a ser, digamos, modificado, cambiado, porque recuérdense del lema de transformación con cambio, o cambio con transformación. El cambio aquí vendrá, digamos, en nuevas maneras, digamos, de abordar el combate en el terreno y en la organización, digamos, del combate del Estado a estas manifestaciones antisociales. Yo creo que va a dar resultado. Lo dio en la Ciudad de México. En términos de los delitos de alto impacto, la baja fue formidable, más del 50%. Y en algunos, sí, y creo que eso puede lograrse ahora durante el sexenio, continuando, como digo, y subrayo, el enfoque central, porque de otra manera podemos caer de nuevo en un combate de fuerza contra fuerza que solo va a conducir al país al desastre, como ya ocurrió en el sexenio de Peña Nieto y de Calderón. Sí, eso eso es importante, esa lección, y incluso para lo que nos pasa ahora en Argentina, ¿no? Que nos gobierna Javier Milei, que está en esta idea de la guerra contra el narco, que está en esta idea de meter a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, ¿no? Que está en esta idea de utilizar el ejército en ese combate contra el narco, cuando el problema del narco en Argentina no tiene ni por asomo los ribetes violentos, ¿no? De verdaderos hasta ejércitos privados que uno ve las imágenes del cartel Jalisco Nueva Generación o el cartel del Golfo, digo, que son verdaderos ejércitos privados, y que este enfoque Sí. de Andrés Manuel claramente fue parte de lo que la sociedad convalidó, ¿no? De que el combate de fuerza contra fuerza, sin atacar las causas, la lógica punitivista, sin atacar los fundamentos por el cual sale el tema narco, no tiene ninguna solución. Y al mismo tiempo, cuando digo, el principal mercado de consumo, ese que está, ¿no? Tan cerquita de México y con esos 3.200 kilómetros de frontera terrestre, digo, no hace nada, ¿no? Para que también resolver el problema que tiene que ver con que ese es el mercado de consumo, el principal mercado de consumo de las sustancias y las drogas ilegales del planeta, ¿no? Y mientras tanto eso no se solucione, va a ser complejo si no se atacan las causas de la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades para los jóvenes de México. Así que me parece como una hermosa lección la que nos está dando el pueblo de México, apoyando la cuarta transformación, ¿no? Y dando verdadero fundamento a cómo se resuelve un flagelo que impacta en América Latina, sin lugar a dudas, y que Sí. siempre, eso lo hemos visto y lo hemos dicho en más de una oportunidad acá en Finisterre, siempre no es casualidad que el narco y las expresiones de la ultraderecha estén teniendo algún vínculo. Entonces, combaten al narco Sí. medio que de mentiritas a veces, porque también la narcoeconomía tiene dueños, ¿no? De saco y corbata, ¿no? No son los pobres de las barriadas, ¿no? Generalmente los dueños de las grandes propiedades, de las grandes fortunas, básicamente lo que viene a ser las burguesías respectivas y sobre todo grandes conglomerados de terratenientes, ¿no? Y eso es algo mucho más que evidente, no solo en el caso de México, sino en el caso de Colombia, en el caso del Perú,
También en el caso de Bolivia en su momento lo fue, los principales terratenientes vinculados al narcotráfico fueron también líderes políticos de los partidos de derecha, promovieron el separatismo el año 2009 en Bolivia, ante su derrota se exiliaron al Brasil, donde también terminaron involucrados junto a otros narcotraficantes del Brasil, junto a otros líderes del crimen organizado allá. Entonces, no es coincidencia que la gran concentración de la tierra y la gran concentración del capital en la élite económica nacional tenga vínculos con las formas ilegales de mantener, sostener y fortalecer esa riqueza, ¿no? Yo creo que ahí la respuesta que brindaba el profesor era mucho más que lúcida, pertinente y que nos invita realmente a entender este problema no como un tema solamente de violencia, que lo es en algún grado, sino como un tema también de desigualdad, de falta de redistribución de la tierra, de falta de redistribución de los recursos, de los ingresos, y que la forma de construir una nueva sociedad pasa también por ahí, pasa por transformar eso, y eso también va a influir en estas realidades tan trastocadas que se han ido fermentando en décadas y décadas de abandono de poblaciones campesinas, rurales, empobrecidas, pauperizadas, sin educación, pero sin salud, sin acceso a servicios básicos, y que justamente la cuarta transformación plantea llegar no solo ahí a brindar todo eso, sino a transformar las realidades y los sueños desde la identidad colectiva. Por lo menos eso me parecía brillante y me parecía así como súper... Sí, que es una alegría escuchar ese enfoque. Un horizonte que debemos compartir como pueblos porque tenemos problemáticas muy similares y que merecen también ser transformadas. ¿Betty? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta muy especial que la hemos construido con varios compañeros y compañeras de toda la región que creo que nos vas a orientar. Y esta es una pregunta de las juventudes que le hacemos a los maestros. Y tiene que ver con que AMLO permanentemente habla de la cuestión de la revolución de las conciencias. Él se refiere así y se refiere cada día en las mañaneras, que ojalá que Claudia construya un instrumento muy similar. Hay que decirlo, para quienes no conocen, las mañaneras es un dispositivo construido por la Cuarta Transformación para comunicarse con el pueblo diariamente. Andrés Manuel llega a las 6 de la mañana, empieza sus mañaneras todos los días y está 3, 4 horas hablando con el pueblo. Entonces, en función de ese trabajo, porque eso es para aprender, en función de ese trabajo, preguntarle, doctor, sobre estas perspectivas, ¿no? ¿Cuál cree, digamos, desde una perspectiva incluso gramsciana, ¿no? De estos cuadros intelectuales, de los intelectuales orgánicos, qué tareas tenemos desde cada una de las patrias chicas, pero también pensándonos como América Latina, para, bueno, en este cambio también, o de, si se quiere, transformación, rebasamiento generacional, ¿no? ¿Cómo nos pensamos, ¿no? Desde este lugar, que es un lugar que lleva tiempo, que siempre la formación de cuadros cuesta aplicarlo en la cotidianidad, porque a veces cuando uno está en la gestión, cuando uno está en todos los problemas que significa, ¿no?, administrar el Estado, se olvida un poco de este proceso y cómo hacemos para volverlo al centro. Y creo que México ahí ha dado una lección Andrés Manuel López Obrador con esto que estoy comentando de las mañaneras. ¿Y usted qué perspectiva tiene al respecto sobre la formación política, la formación de cuadros y que esa formación también sea algo que no sea cerrado, no sea sectario, sino que todo el pueblo pueda discutir y definir los lineamientos de su propio proyecto para construir dignidad? Sí, a mí me parece que es un tema central, porque uno podría decir que hay varios pilares fundamentales en la construcción del llamado partido o movimiento llamado Morena. Uno de ellos, por supuesto, es el ético-político, que es muy importante. Si no hubiéramos creado ese gran proceso político de afirmar valores y principios, probablemente no habríamos llegado al punto que queríamos llegar. El otro, en efecto, es el de la conciencia social, así llamada antes, rebautizada por Andrés Manuel como revolución de las conciencias.
un poco para dar la idea de algo que constantemente está en movimiento y que no termina nunca. Es decir, la conciencia social tiene que ser creada y luego mantenida, es decir, continuada constantemente en el tiempo, de tal modo que vaya respondiendo a las realidades de cada momento. Eso tiene que ver con la idea de que la política se hace en el tiempo y en el espacio. En consecuencia, es este cruce permanente el que da. Andrés Manuel lo ha sintetizado aún más diciendo: política es tiempo. Lo he dicho varias veces de esa manera en la mañanera. Y en efecto, este proyecto, el tercer elemento era el de tener un proyecto nación, un proyecto de nación, en el que se insistió desde el primer momento en la formación del partido. Desde ese momento de inicio hasta ahora, podríamos contar probablemente una decena, por lo menos, de proyectos elaborados y puestos blanco sobre negro, ¿no? Proyectos de nación publicados incluso como libros en algunos casos. Luego, la cuestión de tener una ética claramente orientada al combate de todo lo que pueda ser corrupción, desigualdad, etc. Y finalmente esta cuestión de la conciencia social. Sin conciencia social difícilmente se puede impulsar un proyecto político. Y esto conecta entonces con la acción práctica organizativa, porque ¿cómo puedes construir conciencia social a partir de simplemente de prédica? Necesitas fundarla en la organización del partido. Y para organizar hay que salir a buscar a los potenciales organizados. Y esto es lo que se desarrolló en el movimiento en sus inicios, desde sus inicios hasta el día de hoy. Tenemos que ahora retomarlo con más fuerza, del trabajo casa por casa. Es decir, no sentarnos en el local del partido a esperar que la gente llegue. Hay que ir con ellos y usar, yo lo he dicho medio en broma, pero es bastante cercano, el método de los testigos de Jehová. Es decir, nosotros llegábamos, tocábamos la puerta, platicábamos el asunto y dejábamos nuestra atalaya, es decir, nuestro periódico propio, el periódico Regeneración, que por cierto no es simplemente un nombre que se oye bonito o que es atractivo, como casi todo en Morena, tiene un vínculo histórico. Ese fue el nombre del periódico de los hermanos Flores Magón, una de las corrientes más radicales y más consecuentes durante el proceso de la Revolución Mexicana. Entonces, ellos tenían su periódico Regeneración, nosotros hicimos nuestro periódico Regeneración, del cual terminamos editando decenas de millones de ejemplares. Sí. Ellos eran de Puebla, sí. ¿No? Eran de Puebla, sí, eran de Puebla. Claro. Sí, y terminó el más famoso, Ricardo, terminó muerto en la cárcel, en una cárcel de Estados Unidos. Bueno, se hizo este proceso, era un proceso verdaderamente intensivo. Eso nos produjo verdaderamente un resultado extraordinario, de tal manera que en muy poco tiempo ya por decir algo, los 20.000 que estaban haciendo el trabajo en la calle, casa por casa, se empezó a multiplicar por 500.000, por 1 millón, por 2 millones. De tal manera que aquello fue muy, muy importante. Claro, esta revolución de las conciencias tiene un contenido, y ese contenido es el de los principios del partido, para empezar, y su programa de acción, sus propósitos, qué es lo que se propone lograr, cómo se propone lograrlo, y en esto la inclusión de la participación popular es central, cómo se articularía con el movimiento social, y esto es muy importante para lo del partido movimiento. Hace poco en una reunión del Grupo de Sao Paulo, yo dije en una intervención hablando de la relación de los partidos y los movimientos, que ambos tenían vicios y virtudes, y que de lo que se trataba era de articular las virtudes de los partidos, que son pocas en relación con sus vicios, y las muchas virtudes de los movimientos, que son más virtuosos que viciosos. Y de esta manera podríamos construir eso que llamábamos partido-movimiento, pero que la precondición de esto, dado que el partido en esa ecuación resultaba el factor, digamos, dominante,
la condición era que el partido de entrada brindara un apoyo incondicional a los movimientos, por lo que se refiere a sus demandas. Si el partido entra en la relación con el movimiento poniendo condiciones y pidiendo cosas, pues entonces la relación no fracasa, se malogra. Y sobre todo respetar, y a él se debe la organización interna de los movimientos. Claro. Extraordinario. Sí, ahí está la fortaleza, ¿no? Y creo, sí, Héctor, que ahí está la principal y más hermosa lección de México, ¿no? De ese proceso, ¿no? Sí. Sí, compañera. Adelante, compañera. Una sola preguntita, porque creo que también ahí hay un debate muy fuerte que nos da en territorio digital. AMLO ha hecho el esfuerzo de disputar el territorio digital. Él se ha posicionado, según un estudio, lo pone entre el primero o el segundo más influencer, digamos, de YouTube, ¿no? O sea, de las redes sociales. Creo que hay un debate porque desde la Neurona Rebelde, del canal de donde salimos con este programa, nos ponemos en consideración de que tiene que ver con... creo que me corté. Sí, tenés alguna dificultad de señal, Betty. Sí. Pero se entendió la pregunta, digamos, ¿no? De cómo se aborda desde la cuarta transformación mundo virtual. Bueno, eso es muy interesante, incluso históricamente. Les cuento rápidamente una anécdota. Hubo un momento en que esto se planteó en el partido y se produjo un debate porque había división entre unos y otros. Algunos, no diré nombre, pero diré las posiciones. Y yo me incluía en esta primera. Yo era partidario de que sí había que usar los medios electrónicos, pero que no deberíamos abandonar ni poner en segundo plano el trabajo en los territorios, el trabajo directo con nuestros militantes, con nuestros virtuales simpatizantes, etcétera. Y había otro sector que estaba poniendo prácticamente todos los huevos en la canasta electrónica virtual, destacando con razón la potencia enorme que tenían estos medios electrónicos, ¿no? Internet, WhatsApp, etcétera, YouTube. De tal manera que eso empezó a convertirse en un problema con medio jaloneo. Y Andrés Manuel convocó una reunión y hubo un debate. Y los cabezas de estas posiciones tuvimos un debate. Y finalmente llegamos a la conclusión que debíamos haber llegado correctamente, que fue el de que sí, era muy importante y había que meterle toda la fuerza a la cuestión electrónica, de los sistemas de comunicación, etcétera, de manera virtual, pero que no deberíamos abandonar el trabajo, digamos, de territorio, de la realidad en los sectores populares y con los sectores populares. Esta posición fue la que ganó y desde entonces la venimos aplicando. Yo tengo la impresión de que antes del proceso electoral y probablemente ahora pueda volver a empezar a pasarnos, de que empezamos a dar más énfasis, es decir, de una manera desequilibrada al aspecto electrónico y que empezamos a descuidar un tanto el trabajo directo, cara a cara. Claro. Y yo pienso, y así lo voy a plantear ahora en un proceso que seguramente se va a iniciar, que debemos redoblar de nuevo el trabajo. No hay sustituto todavía para el trabajo cara a cara, el trabajo de intercambio, mirándose a los ojos, el del conocimiento y el trato entre las personas. Gran parte del éxito político deriva del sentido de amistad que se crea como una red en los movimientos sociales y políticos. ¿Sí? Claro. Eso es una potencia extraordinaria, cuando la gente se siente identificado, casi hermanado. A veces sienten más fraternidad con los compañeros de lucha
que hasta con los parientes sanguíneos, ¿no? Lo cual hay que tener cuidado, no exagerar en ese terreno, Claro. porque los hermanos son Sí. los familiares son los familiares, pero esto solo para subrayar la enorme importancia que tiene este vínculo. Sí. Yo lo he vivido, lo he visto en el terreno. Qué Eso importante. tenemos que preservarlo. Qué Sí, importante, Héctor. y que además, también como lo discutimos en Argentina, es en el territorio digital uno disputa el territorio digital, pero se realiza necesariamente en la calle. Jamás se puede abandonar la calle, que es el territorio desde donde los pueblos sintetizan las luchas, donde expresan, ¿no?, la fuerza, y también se tensiona a que un proyecto vaya hacia un lado o vaya hacia el otro. Por eso no son dos dimensiones excluyentes, sino que son dos dimensiones a trabajar en simultáneo, en paralelo, y con la fuerza y la seriedad que se necesitan en ambas. Sí. Así es. Fíjese, en la experiencia ahora del proceso de los últimos años, y particularmente durante la fase electoral, la derecha cometió ese error. Yo siento que ellos empezaron a darle una enorme importancia al aspecto, digamos, virtual, y mucho menos, entre otras cosas, por sus propias limitaciones políticas, al trabajo, digamos, presencial. Por eso, para ellos fue prácticamente como entrar en un territorio desconocido lo de hacer esas manifestaciones en el Zócalo, porque eso no va con su personalidad. Claro. Claro. Pero, y creyeron demasiado en los bots que estaban haciendo política, y por eso se repetía mucho de nuestro lado: señores, los bots no votan, Claro. ¿no? Con B corta. No, Votan con B larga. Los bots no votan. Es De muy tal bueno manera porque en Argentina tenemos hasta un presidente capturado en ese mundo virtual, y Claro. que cree que el principio de realidad Sí. está ahí y no necesariamente, ¿no? Entonces se ha Sí. llegado a decir Sí. Que bueno, con muchos errores, ¿no? El proceso es muy diferente a lo que No, sucedió claro, tal cual, en tal México. Son dos procesos diferentes, pero sí, en nuestro contexto, de alguna manera sí se sintetizó en una fuerza política que sí supo también capturar la calle, pero también por un enorme descontento desde el propio Proyecto Nacional y Popular de no poder responder a las necesidades que el propio pueblo estaba poniendo sobre la mesa, que es todo lo contrario a México, digamos, que ya lo comentó usted, digamos. Sí. Exacto. Bueno, Así es. Bueno, A raíz de eso, para en la saludar- siguiente manifestación. Exacto, Sí. tal cual. Nada, quería nada más decir que a raíz de esto Andrés Manuel creó una comisión, por cierto, en la que estábamos incluidos precisamente Pigmenio Ibarra y un servidor wow. para hacer ese trabajo de articulación. Y quería que me dieran oportunidad de decir un último punto que tiene que ver con este tema, que es el de la formación de cuadros, la formación política. Exacto. No puedo extenderme, pero solo quisiera decir esta idea. Creo que lo estamos haciendo bastante bien. Yo no me puedo quejar del proceso de formación política en México, del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, con el fisgón Rafael Barajas al frente. Que le mandamos un abrazo, un gran abrazo. Desde luego, saludo al gran fisgón. Pero yo le he platicado con él y he estado insistiendo, donde quiera que puedo, también en otras reuniones que hemos tenido en varios países de América Latina, que tenemos que tener mucho cuidado, porque la tendencia es a academizar los procesos de formación política en los partidos. Es decir, a darle un sesgo muy académico, como si estuviéramos haciendo formación universitaria. No, para eso está la universidad. Claro. La universidad da formación académica. Y se forma para ejercer cierta actividad de carácter profesional. En el campo sociopolítico se sigue el mismo procedimiento y se basa un curso de formación política, y es como si estuvieran en un aula de la Facultad de Ciencias Políticas escuchando cuáles son las ideas de Gramsci, etcétera. Son muy buenas las ideas de Gramsci, en efecto. Una ponencia de una persona especialista. Puede que incluso sea un especialista, incluso universitario, pero el punto es que la formación política que necesitamos es la formación para la acción, no la formación simplemente para el debate y la discusión.
de tal manera que, por ejemplo, desde que nosotros iniciamos el proceso de formación, que lo iniciamos con un proyecto de Andrés Manuel de formación de jóvenes que se hizo por todo el país, así inició el proceso de formación en Morena, poníamos el énfasis en que los que eran formados y bajo su aceptación, de inmediato se integraran, regresando a sus lugares de origen, al trabajo político organizativo y al trabajo político a secas. De tal manera, el trabajo en el propio partido, si así lo deseaban, de tal manera que hubiera una fusión, una relación, una integración lo más sólida posible entre las ideas, los criterios, con los elementos operativos y con la acción política, que permitiría evitar las desviaciones academicistas que es un peligro. No, comparto plenamente y uno tiene esa tendencia, ¿no? Y qué importante de alguien que viene del mundo académico de distinguir, ¿no? Formación académica, ciencia y formación política, ¿no? Eso es clave porque al fin y al cabo hay que recuperar las herramientas de la educación popular, ¿no? De Exacto. herramientas que junten esos mundos también, ¿no? Porque si no es imposible que podamos conectar esta idea de partido y movimiento que me parece extraordinaria y que es desde ahí que siempre los procesos populares se hacen virtuosos, ¿no? Que cuando no se institucionalizan, cuando son la expresión plebeya de un pueblo en lucha, ¿no? Y eso es lo que vemos con México y nos alegra un montón. Héctor, no quería despedirme sin saludar un par de amigos y amigas que están viendo y que te saludan. Hernán Beltramo Ríos, Joandy Calderón desde Cuba, a Juliana Marino, ex embajadora argentina en Cuba, que te mando un saludo enorme, ¿no? Y la alegría de poder escucharte. Gustavo Guerrero desde Uruguay, Fernando Esteche, también acá un gran dirigente social y político de Argentina. Que estuvo acá en México. Que estuvo en México también, exactamente en el proceso. Un gran abrazo. ¿Sí? A Ernesto, Sí. que está en Colombia, a Diego Lorca, a Rodrigo Morales, la verdad, amigos y amigas de la Neurona Rebelde que han seguido con mucha atención la entrevista, así que agradecerte, ¿sí? Agradecerte profundamente. Esperemos en algún momento volver a molestarte, ¿sí? Somos bastante cargosos. Pero nada, una alegría inmensa y sobre todo esto, un abrazo al corazón y una alegría de lo que se vivió en México, que sin lugar a dudas genera un espaldarazo a todo el campo nacional y popular latinoamericano, ¿no? Con una orientación claramente de izquierda, con una orientación de transformación, una voluntad de transformación de la realidad, en un momento que a veces en Argentina invita a la desmoralización, a la falta de voluntad para luchar. Y bueno, lo que pasó en México es realmente, sin lugar a dudas, un espaldarazo contundente y que sin lugar a dudas va a trastocar el escenario organizativo, político de Argentina, pero también me imagino que Fran podría decir lo mismo de Bolivia, de Chile, de Brasil, de Ecuador, Colombia, de de Colombia. Honduras, Así de que Nicaragua, Venezuela, o sea, trastoca el movimiento de transformación que se emprendió a inicios de siglo en el continente. Y yo creo que la particularidad que comparte el maestro es justamente que da la esperanza que frente a esos avances de la oposición, de los sectores de derecha, de las oligarquías durante los últimos años, con las derrotas que tuvimos en Ecuador, con el golpe de Estado en Bolivia, con el avance de Bolsonaro, con el avance ahora de Milei, como que iban arrebatando la esperanza a los militantes del continente de decir, hey, capaz ya acabó nuestro periodo, capaz ya quizás vienen Nuestro otros ciclo. tiempos, otros ciclos más de centros derechas, y México da un batacazo, da un impacto. Y una oxigenada. Claro, y dice, hey, aquí estamos, se puede transformar, se puede avanzar, se puede profundizar, y ese es el camino para salir adelante en este mundo que viene cambiando. Yo creo que eso es lo que más me queda en una materia emocional, pero también política y de construcción de horizonte, además de todas las enseñanzas que nos ha transmitido el maestro en materia de qué se está haciendo en materia económica, en materia social, en materia de derechos, en materia de servicios, en materia de redistribución de la riqueza, de construcción de igualdad, que ha sido sin duda una conversación hermosa
y Hermoso. un placer aprender y conocer de la trayectoria y también de todo lo que se viene pasando en México, nada más y nada menos que de usted, maestro Díaz Polanco. No, una alegría. Héctor, Muchas gracias. Yo, Muchas yo gracias a todos. solamente, yo antes de que salude usted también quiero agradecerle a Vladimir Ríos, que es el compañero que ha facilitado este acercamiento, que nos ha invitado a ser parte también de la campaña. Él ha estado en la campaña de Clara Brugada muy a full. Hemos ido a todos los mítines que hemos podido, pero también agradecerle a Lina Duarte, a Beca García, también al compañero Jesús Ramírez, con el que hemos estado en este proceso de observación internacional, a Mario Delgado, que nos han regalado hasta el libro de AMLO, también ahí al compañero Fisgón, que nos estuvo dando unas charlas muy, muy fructíferas, digamos, en este proceso, que fue el día sábado también. Así que ha sido una gran contienda y también queremos seguir, o sea, queremos que no se corte. De alguna manera, lo comentábamos con los compañeros y con las compañeras, México va a terminar siendo, como ha sido en otros procesos históricos, el territorio donde se va a reorganizar las izquierdas, donde se van te perdemos, Betty, un poquito el sonido. Muy Así bien. que... Sí, Pero se entrecortado, pero se entendió el mensaje. El mensaje, Y exacto. yo creo que estamos en un momento estelar, entre otras cosas, porque vamos turnándonos para las enseñanzas. Yo espero que no nos volvamos soberbios en México ni en ningún otro país pensando que tiene todas las soluciones para siempre. Estamos en un proceso de cambio en el que el apoyo debe ser constante y mutuo y aprendiendo uno de otros para que podamos ir conformando un gran movimiento de nuevo, como ocurrió a principios del siglo con la emergencia de los procesos progresistas que inició el comandante Chávez y que luego procedió en Ecuador, en Bolivia, etcétera, y que cuando en 2015 empezó a decaer, porque empezaron a surgir problemas y se decía, ya terminó el ciclo progresista, y México, que estaba un poco a la deriva, un poco en segundo plano, dio el batacazo en el 2018 y dijo, no, esto continúa. Y luego de eso vino Colombia y vino Brasil y vino Honduras. Y ahora estamos en una situación parecida y debemos de nuevo impulsar esto contando con todos y sabiendo que nuestras experiencias principalmente arrancan de una matriz histórica determinada y que en consecuencia no todo lo que podemos, digamos, proponer es aplicable a otros países, que cada país tiene su peculiaridad y su particularidad, respetándonos, pero es un momento estelar y hermoso que me da mucho gusto vivir y que además pueda compartir con ustedes. Muchas gracias por su gracias, amabilidad. Héctor, total, gracias totales. Vamos a molestarte en breve seguramente. Pedirle a todas y todos que se suscriban al canal, que nos sigan en las redes sociales, que le pongan me gusta al video, ¿no? Y bueno, esperemos, maestro, tenerte nuevamente con nosotros. Un abrazo enorme. Y ahora sí, para cerrar, cerramos escuchando a Claudia Sheinbaum para saber cómo piensa la nueva presidenta de los Estados Unidos de México. Chau, chau a todos y todas.